el radio del círculo es igual a 1. También eso concierne decir que cada línea de los cuadrantes, este es el eje X y este el eje Y, cuando llega al borde del círculo también son radios y se comporta con el valor de 1, pero se toma una parte aquí que es un radio, que es este que parte del origen y llega aquí que mide igual a 1, y de aquí a aquí le llamamos X, y de ahí a ahí le llamamos Y. Ese segmento que hay desde el origen hasta esta parte vamos a llamarle X por ahora, y de aquí a aquí le vamos a llamar Y porque es el que está frente al eje Y, y este es la parte, el segmento del eje X, que es muy importante que entendamos. Además de eso, usted sabe que en trigonometría, las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa de un triángulo, ¿verdad? Pero aquí también se le puede llamar, al opuesto se le puede llamar la ordenada sobre el radio, en este caso, que es como debería llamarse de la función seno, que es igual al cociente de la ordenada sobre el radio, y el coseno es la abscisa sobre el radio. Es muy importante que ustedes sepan eso, pero para podernos entender, yo le voy a llamar a al Y le voy a llamar el opuesto nuevamente para que nos entendamos, y a X le vamos a llamar el adyacente, porque aquí también tenemos un triángulo rectángulo, como lo hemos visto ya en trigonometría. Tenemos algunos videos de eso y ustedes lo han visto. Entonces el seno, que vamos a decir que la primera función, el seno de alfa, vamos a ponerlo de nuevo, el seno de alfa, la función seno el seno de alfa es igual al opuesto, pero el opuesto en este caso es Y sobre el radio, pero el radio, ¿cuál es el radio? 1. El radio es igual a 1. Entonces nos deja dicho eso, que el seno es igual a Y en este caso, porque Y sobre 1 es lo mismo que Y. Entonces aquí tenemos el coseno, que vamos a resolver inmediatamente. El coseno, el coseno de alfa es igual al adyacente, que es X, sobre 1. Entonces ese es el coseno, X sobre 1, el adyacente sobre la hipotenusa, que es el radio, que es igual a 1. Sustituimos el radio por 1 inmediatamente por su valor para no complicarnos mucho, ¿verdad? Entonces el coseno es igual a X, porque X sobre 1 es igual a X, y la tangente
de alfa es igual a y sobre x que es el opuesto sobre el adyacente, es la tangente y sobre x. Entonces esas son las tres funciones trigonométricas principales que tenemos que conocer. Las otras se derivan de ahí y no hay que complicarse mucho. La contraria del seno, ¿cuál es la función que es contraria al seno? La cosecante de alfa. La cosecante de alfa es igual, entonces contraria al coseno, si el seno, si el seno es y sobre 1, entonces 1 sobre y. O el radio sobre la hipotenusa sobre el opuesto. Pero ¿cuánto vale el radio? El radio vale igual a 1, entonces eso no nos vamos a complicar poniendo el radio, ponemos 1 inmediatamente sobre y. Ya eso está ahí. Contraria del coseno ahora es la secante. La secante, la función que es contraria al coseno. No le diga inversa, dígale contraria en este caso, perdónenme. ¿Por qué le vamos a decir así? Porque ya función inversa en trigonometría es otra cosa que también veremos aquí más luego. La secante es igual entonces a lo contrario que es la hipotenusa sobre la adyacente, o el radio que es 1 sobre el adyacente que es x. Entonces 1 sobre x y ese es el ángulo y esa es la función secante, y la contraria de la tangente es la cotangente. Cotangente de alfa es igual entonces a x sobre y. Nuevamente la cotangente la pondremos porque aquí cotangente de alfa es igual a x sobre y. Y esas son las funciones trigonométricas que tienen que ver con el círculo unitario, que es muy importante conocerlo en trigonometría para entender algunas cosas que vemos matemáticamente hablando. Y de ahí salen algunas funciones fundamentales o identidades que vemos en matemáticas. Vea, por ejemplo, si decimos que el seno en el círculo unitario es el opuesto sobre la hipotenusa, y sobre 1 es igual a y, entonces el seno es igual a y. El coseno es igual a x en este caso. La tangente es igual a y sobre x, pero si usted ve aquí, con la tangente se da lo siguiente. La tangente de alfa, ya hablado, entonces es igual aquí
Entonces la tangente dice que y sobre x, pero ¿quién es y? El seno de alfa, que debe ser del mismo ángulo, ¿verdad? El seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces la tangente es igual a seno sobre coseno. Y la cotangente, profesor. La cotangente es igual la cotangente de alfa es igual entonces, si este seno sobre coseno, este es igual a coseno de alfa sobre el seno. Sobre el seno de alfa. Profe, pero ¿qué llamo así? Entonces mire otra cosita también que vamos a ver aquí. Por Pitágoras, el valor de la hipotenusa, por Pitágoras aquí, r cuadrado, que es igual a 1, r al cuadrado es igual, por Pitágoras, al valor de los catetos, la suma de cada cateto elevada al cuadrado. Mire aquí, entonces, ¿cuál es el primer cateto? X elevado al cuadrado, x al cuadrado, más y elevado al cuadrado, por Pitágoras. Eso es así, ¿verdad? Pero r cuadrado es igual a 1, 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces aquí, viendo esta función bien, 1 al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Eso no hay que elevarlo al cuadrado, eso es igual a x al cuadrado. Pero ¿quién es x al cuadrado? Es el coseno aquí. El coseno de alfa al cuadrado. Entonces lo ponemos coseno cuadrado de alfa más y al cuadrado. Pero ¿quién es y? ¿Quién es y? Y es el seno. Y es el seno de ¿quién? De alfa. No se le ocurra poner otro ángulo porque estamos hablando de alfa, ¿verdad? Y entonces de alfa elevado al cuadrado. Esa es otra identidad pitagórica que hemos visto en matemática, y ve de dónde salen todas esas identidades. De ahí mismo, del círculo unitario, podemos sacar todas las identidades que hemos visto aquí en trigonometría. No quiero hacer más largo este video. Quiero dejarlo hasta ahí para que no nos compliquemos con muchas cosas, pero quiero dejarle entender más o menos de dónde sale cada una de estas identidades de trigonometría, que es el círculo unitario, que es muy importante que usted lo entienda, que es un círculo de radio igual a 1, donde se forma aquí un triángulo rectángulo aquí que forma, ¿verdad? Y de aquí salen estas funciones trigonométricas muy bonitas en matemáticas. Esto es una belleza. Si usted se aprende este círculo unitario, usted no va a tener problema con la trigonometría. Bien, le pido que se suscriba al canal, que le dé me gusta a mi video y que comparta con sus amigos y compañeros de clase. Gracias y bendiciones.